me dicen por favor en qué voy a compartir pantalla y me dicen por favor en qué etapa vamos de la unidad de introducción. ¿Están viendo ya las diapositivas, chicos? Sí, profesora. Bueno, indícanos por favor en dónde vamos. ¿Debemos andar por aquí o más adelante? Díganme, adelante. chicos. ¿Eh? Más adelante. Adelante, profesora. Ok. ¿Aquí? Técnicas para transferir ADN. Uh-huh. ¿Aquí? Más adelante. ¿Dónde está la célula bonita? Ahí. Ok. Bien. Habíamos expuesto de manera así muy precipitada las técnicas que se utilizan para introducir ADN. Ya explicamos cómo es que se puede tomar ADN de un individuo, ¿verdad? Decía que es teniendo el ADN puesto sobre un gel y de ese gel se corta el cachito de ADN que queremos, ¿sí? Y luego mediante una técnica se saca de la gelatina y se pasa a una membrana. Y de esa membrana, más adelante se puede lavar de la membrana para tener ya el ADN en un tubito de ensayo. Y luego a partir de ahí se puede aumentar la cantidad. Una vez que aumentamos la cantidad de ADN, se puede manejar de diferentes formas. ¿De qué forma se puede manejar? Bueno, lo mostraré aquí, me adelanto. Si ya tenemos el cachito de ADN que buscamos, aquí lo estoy mostrando con este círculo verde, ¿sí? Vamos a suponer que ese es el cachito de ADN que necesitamos, lo extraemos, lo aislamos, lo aumentamos, etcétera. Ya tenemos nuestro fragmento de ADN que va a ser incorporado a otro individuo. Aquí estamos viendo que el amarillo es el ADN del individuo que queremos modificar y el azul es el cachito de ADN que queremos incorporar, ¿sí? ¿Cómo se introduce ese cachito de ADN que está puesto ahí? Bueno, hay varias formas, ¿sí? Una vez que tenemos el ADN, si lo que queremos es utilizar la técnica de Agrobacterium, tenemos que decir que Agrobacterium es una bacteria, es Agrobacterium tumefaciens, es una bacteria que sin que el hombre intervenga, sin que nadie toque a la bacteria, esta tiene un mecanismo propio, un mecanismo natural que hace que pueda romper el tejido de la raíz y penetrar al interior de las células, ¿sí? Esta bacteria entonces es una parásita, ¿sí? Parasita a las células. Cuando hay Agrobacterium tumefaciens en alguna planta, se ven así como chipotes, como nódulos en la raíz. Bueno, como tiene ese mecanismo propio que le permite entrar a la planta, ¿sí? Se utiliza entonces como vehículo. ¿Qué se hace con eso? Bueno, pues se modifica el ADN de la bacteria, ¿sí? Aquí están viendo ustedes cómo hay un ADN propio de la bacteria y el ADN que se incorporó, ¿sí? Una vez que está al interior de la bacteria, cuando la bacteria se está reproduciendo, está también reproduciendo ese ADN. ¿Cómo tendríamos a las bacterias? De repente se tiene que poner a pensar uno, ¿verdad? ¿Y qué haríamos con las bacterias? ¿Cómo las podemos tener? ¿Están en el aire o cómo? No. Se hacen cultivo de bacterias, ya sea en cajas Petri o en matraces. Si es en cajas Petri, el medio es sólido, y si es en matraces, están reproduciéndose en un medio líquido. Generalmente se trabajan en medio líquido, de tal manera que cuando nosotros queremos modificar a un individuo, queremos incorporarle ADN, ¿qué es lo que hacemos? Déjenme salir de aquí para llegar más rápido a la diapositiva que quiero. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Muy sencillo. Profesora. ¿Sí? Dice mi compañera Adriana que no la ha aceptado para la reunión.
que está entre los pendientes. No solo a ella, hay otro montón que estaban ahí. Ya los acepté. Es que cuando estoy en la presentación no veo. Hasta ahorita que cambié, que quité la presentación y puse esta, ya vi que están solicitando varios. Así que cuando tenga la presentación agradeceré que me digan, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacerle? Si yo ya tengo mi cultivo de tejido, ya tengo mi cultivo de bacterias en un medio líquido parecido a esto, entonces, ¿cómo le hago para infectar a las células? Bueno, debo tener un cultivo de la planta que quiero modificar, ¿sí? Un cultivo in vitro. ¿Dónde voy a modificar? En esta etapa cuando todavía es callo. Aquí se ve así. Ajá. En esta se ven aquí hay ya callo, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Muy sencillo, se toma con una pipeta una cierta cantidad de las bacterias que están reproduciéndose en un medio líquido y se agrega sencillamente el chorrito de bacterias, se agrega a este medio. Y las bacterias con su mecanismo natural van a ir a infectar el tejido. Tienen su propio mecanismo para poder infectar. Entonces, una vez que están las bacterias en el medio de cultivo, obviamente se van a mover hacia introducirse al tejido. Si ya está dentro del tejido la bacteria, ¿qué es lo que hace la bacteria cuando infecta un tejido? Se apropia del mecanismo de reproducción de ADN, ¿sí? Y entonces ahí se está modificando ya el ADN, ¿sí? Se está incorporando un nuevo ADN en un individuo. Si fuera quisiéramos introducir un fragmento de eso en animales, ¿en qué etapa debemos hacerlo? En la etapa de mórula. En esta etapa es a donde se puede incorporar un ADN nuevo. De tal manera que cuando sea absorbido por las células, todas las células van a reproducirse ya teniendo este nuevo ADN incorporado. Ajá. Obviamente que Agrobacterium tumefaciens no se puede utilizar para cuando hablamos de animales. Ahí no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Pues porque Agrobacterium es una bacteria que infecta el tejido vegetal, no tejido animal. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Qué podríamos hacer para introducir ADN en animales? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues utilizar cualquiera de las otras técnicas que están aquí. Ajá. ¿Cuál? Por ejemplo, electroporación. ¿Qué es la electroporación? Como dice su nombre, electro, y se utiliza la electricidad para poder introducir ADN. Se dan unas ligeras descargas eléctricas, ¿a qué? Pues al medio de cultivo, ya sea que sea cultivo vegetal o animal, ¿sí? ¿Qué tendríamos en el cultivo en una caja Petri donde tuviéramos la mórula o el callo? Ahí en esa cajita se va a dar la descarga eléctrica. ¿Qué hace la descarga eléctrica? Hace estas lesiones, como ven aquí, hay una lesión, ¿sí? Esa lesión es como si se hubiera roto, se hubiera estrellado la membrana celular. Una vez que hay estas fisuras, el ADN puede penetrar por ahí sin ningún problema. Y cuando está al interior de la célula, no genera ninguna reacción de rechazo. ¿Por qué? Porque el ADN se reconoce como algo propio, no es algo tan ajeno a las células. Aunque lleve algo de información distinta, de todos modos los tabiques fundamentales son igualitos, por eso lo reconoce como propio. Esta técnica entonces se puede utilizar tanto en plantas como en animales. La siguiente técnica es la microinyección, como esto lo entienden perfectamente bien. Se utiliza una microjeringa o micropipeta para introducir el ADN. ¿Qué se hace con esto? Bueno, con esto se necesita tener un microscopio potente, tener nuestras células en el cultivo, ya sea mórula o ya sea callo, ¿sí? Estar observando al microscopio y con una microjeringa o micropipeta
atravesar la pared, la membrana celular y la membrana nuclear para poder depositar ahí el ADN. Esto requiere de mucha pericia, ¿verdad? Alguien que tenga este pulso de maraquero no puede hacer esto. ¿Están viendo la diapositiva, chicos? Sí, maestro. ¿Sí? Es que aquí me está diciendo que está en pausa por eso. ¿La siguen viendo? Sí, maestro. Ya cambié de diapositiva, ¿la siguen viendo? Esta es la de la célula. Entonces déjenme, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque ahí hay un problema que me está indicando. ¿Ahora sí ya la están viendo? Sí, ya. Bien. Pero no es la que quiero que vean, sino la anterior. Aquí estamos. Entonces, ¿se puede utilizar la electricidad? Por supuesto, hay que saber qué voltaje utilizar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esos son en la práctica. Perdón, ya estaba en la microinyección, ¿verdad? Se requiere de mucha pericia para poder hacer esto, porque si tronamos la membrana nuclear, ya matamos a la célula. Esto sí se puede trabajar con una sola célula, nada más que es medio complicado, pero se puede. La siguiente técnica es la fusión de liposomas. ¿Qué son los liposomas? Bueno, son unas bolsitas que se diseñan con el mismo material con el que está construido la membrana celular y el mismo material con que están construidas las membranas de los organelos de la célula, ¿sí? De tal manera que si tenemos una mórula o antes, al interior de estos saquitos va el ADN que se quiere incorporar en las células. Así que si ya tenemos una mórula o tenemos callo, ¿qué hacemos? Se depositan con una pipeta varios saquitos sobre el medio de cultivo. Como estos saquitos están construidos del mismo material que la membrana nuclear, lo que va a ocurrir es que estos saquitos se peguen a la membrana, ¿sí? Y ahí va a ser absorbida por la membrana porque es el mismo material. Al mismo tiempo que absorbe al liposoma, va a permitir que el ADN se meta al citoplasma. Y estando ya allá adentro, bueno, ya es reconocido como propio y se mueve hacia el núcleo. Y no es que tenga pies, sino que todo se da en función de reacciones químicas, de atracción y de rechazo, que es complicado explicarlas tan fácil, ¿no? Pero bueno, lo diremos así de manera general, ¿sí? Los liposomas son absorbidos por la membrana celular y de esa manera el ADN puede penetrar al interior de la célula. La siguiente técnica es el cañón de partículas. Como ven, esta es una partícula que se llama fundamentalmente bala. Estas balitas están embebidas de ADN. Aquí ven encima de la bala ADN. Entonces, ¿cómo se diseñan estas balitas? Estas balitas pueden ser de oro o de tungsteno. Estos materiales, ¿sí? Estos elementos químicos son reconocidos como propios por cualquier célula, de tal forma que permiten que penetren a las células sin que sean rechazados. Aquí ustedes ven en la imagen cómo hay una perforación. ¿Qué es lo que hace la bala? Esta balita justamente es perforar la pared y la membrana celular para poder llegar al núcleo de la célula, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, que necesitamos tener nuestro medio de cultivo, ya sea con la mórula o con el callo, y a través de este aparato que está aquí, que se los muestro, este es el cañón de partículas, aquí lo ven en completito, ¿sí? Aquí regulan la velocidad con que tendría que salir disparada la balita. Aquí ya en un acercamiento están viendo cómo aquí es empujada la bala y sale acá. No solamente se dispara una bala, ¿verdad? Son varias. Aquí
están dibujando una planta para que se entienda que en el medio de cultivo, cuando hay callo, es a donde se pueden disparar estas balas para que penetren en el callo, en el caso de las plantas, o en mórula, en el caso de los animales. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, con cualquiera de estas técnicas se pueden introducir ADN, ¿sí? Entonces, primero, tenemos que saber cómo es el ADN que queremos introducir, qué fragmento es el que queremos introducir, luego reproducirlo y preparar lo que necesitemos. Si van a hacer liposomas, hacer los saquitos y al interior de los saquitos está el ADN. Si es el cañón de partículas, hay que hacer las balas y esas balas bañarlas con el ADN que ya aumentamos, ¿sí? Si es Agrobacterium, hay que modificar el ADN de la bacteria, ¿sí? Y si es a través de la electroporación, con descargas eléctricas. Y finalmente, si es microinyección, tenemos la cantidad de ADN con una micropipeta se agarra y se debe llegar así hasta el núcleo. Perdón, con la microinyección, ¿qué hacemos? Soltamos un chorrito de ADN en el medio de cultivo, luego damos la descarga y con esas lesiones que se hacen por la descarga eléctrica, abrimos un hoyito, un paso para el ADN. Con Agrobacterium, ¿qué hacemos? Tenemos que cultivar a la bacteria con el ADN ya modificado, para que una vez que queremos infectar el tejido, se toma una cierta cantidad de bacterias y se deposita en el medio de cultivo. Aquí nada más recalco que esta técnica de Agrobacterium tumefaciens solo es utilizada para plantas, ¿sí? Hasta aquí más o menos ya deben tener una idea de cómo se hace esto, cómo se introduce ADN a los individuos. Aquí ya se las expliqué, es el cañón de partículas. Lo que quiero que vean no es una pistola, algunos le dicen balística, otros le dicen pistola de genes, ¿ah? No es una pistola, este es el aparato, solo que trabaja con el mismo principio que una pistola, por eso le llaman a algunos pistola, ¿verdad? Bien, aquí está la técnica de electroporación, aquí están viendo, ahí está el medio de cultivo, la descarga eléctrica, las lesiones que se hacen en las células para que penetre el ADN. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Maestra, ¿Sí? en fusión de liposomas, ¿esto se puede aplicar en animales y plantas? Sí, porque ambos tienen membrana nuclear y la membrana está construida exactamente lo mismo, tanto la vegetal como la animal. ¿Y en microinyección también? ¿Animales y plantas? Sí, Ah, sí, bueno. se puede aplicar en ambos, nada más que ahí se maneja a nivel celular, o sea, se debe trabajar en las primeras etapas de mórula y en relación a las plantas se debe trabajar lo más cercano al empiezo de la formación del callo, para que cuando se siga reproduciendo ya están reproduciendo el ADN. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, maestra. Adelante. ¿Y en ninguno llega a ocurrir como que se dañe completamente y se haga lisis en la célula y que muera? O sea, en cualquiera de los procedimientos. Sí, sí puede ocurrir, ¿cómo no? Que muera la célula. Tal vez con el que no es con Agrobacterium, ¿sí? Sí puede ser. Por eso tienen que ensayar mucho, practicar mucho para poder irse acercando a la forma ideal. Por ejemplo, en electroporación, ¿a cuántos voltios le tenemos que dar? Si nos pasamos, pues se achicharra la célula, ¿verdad? ¿Sí? Si falta, no se lesiona la pared, la membrana y la pared celular, por lo tanto no penetra nada de ADN, ¿sí? Entonces hay que ir afinando ahí. Tal vez la menos problemática sea la fusión de liposomas, ¿sí? Porque ahí no se interviene, sencillamente se diseñan las bolsitas y se depositan en el medio de cultivo. Como son del mismo material, van a pegarse ahí.
Tal vez esa sea la menos, la que requiera menos tino, digamos, por decirle de alguna forma, ¿sí? En balística, pues hay que calcularle la velocidad con que va, ¿sí? Si no, es como las balas, ¿no? Una bala puede quedar al interior del cuerpo de un humano o puede atravesarlo, ¿sí? Si va con mucha fuerza, seguro atraviesa el tejido, en el cultivo de tejidos vegetales o en mórula. Así que se debe tener afinada la puntería, ¿sí? Por compararlo con aquello de las pistolas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Yo, ¿Sí? después de que se hace la modificación, ¿todos los individuos presentan esa modificación o existe alguno que por alguna razón, aunque tenga el ADN nuevo, no presente esas características? A ver, primero tendríamos que decir que si estamos modificando a ver, aquí en esta. Si yo estoy modificando plantas, cada cachito de callo me va a generar un nuevo individuo, ¿sí? Aquí vamos a suponer que hay 10 cortes. Cuando nosotros, vamos a suponer, estamos con electroporación, hacemos la descarga y ahí está el ADN en la caja Petri y no sabemos en cuántos va a pegar, ¿sí? Si lo hiciéramos en el caso de la mórula, el asunto con la mórula es que ahí, como estamos hablando de que esta mórula va a formar solo un... Sí, ¿no se ve? Permítanme entonces otra vez, ahora no me avisó. Permítanme un segundo. Ahora no me avisó que había problemas, hace un ratito, sí. ¿Ya está? Ya. Bien. Si nosotros estamos introduciendo ADN en etapa de mórula, esta mórula va a formar a un solo individuo, ¿sí? Por eso se tiene que trabajar en las etapas más tempranas de mórula, ¿sí? Aquí, después de la fecundación, casi al día siguiente, es decir, si realizamos la fecundación hoy a las 12 del día, el día de mañana antes de las 12, tenemos que estar checando qué fue lo que pasó, si ya se está reproduciendo. ¿Por qué? Porque esta es la etapa ideal para intervenir, ¿sí? En esta etapa es a donde, si estamos modificando a estas dos células, pues obviamente todas las que se reproduzcan a partir de ahí van a estar reproduciendo ese material genético. ¿De acuerdo, chicos? Si es en plantas, entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí cada cortecito, cada corte que va a generar callo, ¿sí? Va a formar un nuevo individuo. Aquí están amontonados varios, pero luego se tienen que separar en frascos individuales. Ajá. Pero todavía no respondo lo que dice el compañero. La duda siempre es, ¿y pegó en todos o no pegó? ¿Cómo saber si el ADN que nosotros queremos está presente ahí? ¿Cómo han resuelto esta duda los investigadores? Bueno, con esto. Bien, aquí estoy hablando de todos los pasos que se debe seguir para diseñar un transgénico. ¿Sí? ¿Qué pasos? Bueno, tener nuestra bacteria con con un ADN que vamos a modificar. Y ahí tenemos el ADN modificado. Aquí, ya está el ADN modificado. ¿Sí? Este ADN va a ser llevado a un cultivo de tejidos a través de una bacteria, ¿sí? Bien, pero ¿cómo sabemos que sí pegó? Que en los individuos va a ocurrir, va a estar presente ese ADN que seleccionamos o que deseamos. ¿Cómo saberlo? Bueno, era la pregunta que se hacían los investigadores. ¿Qué hicieron para resolverla? Al principio empezaron a utilizar, como eran bacterias lo que usaban, empezaron a utilizar antibióticos, debido a que las bacterias responden o no
a cierto tipo de antibióticos. A partir de ahí, en el medio de cultivo, se ponía algo de antibióticos para ver cuál era la respuesta de las células. Se utilizaba entonces bacterias que respondían negativamente o positivamente, no sé cuál sea la palabra, bueno, que tenían cierta reacción a un antibiótico. Como iba parte del ADN de la bacteria, si aquí le agregaban ese antibiótico, iba a haber cierta respuesta de las células. Sin embargo, dejaron de utilizar esto porque el antibiótico utilizado así también se pasa al nuevo individuo y pudiera generar entonces problemas con el uso de los antibióticos. ¿Qué hicieron después? Bueno, utilizando un fragmento de ADN de un pez que vive en el fondo marino, esos peces que emiten luminiscencia, como si trajeran su lamparita propia, ¿sí? Seleccionaron al gen responsable de esa característica, que les hacía ser luminiscentes en la oscuridad. ¿Ustedes habrán visto alguna vez un documental del fondo marino? Y si no, búsquenlos en internet, ¿verdad? Ahí en YouTube debe haber algunos. Busquen eso para que vean las especies que hay ahí. Ajá, y puedan ver que en el fondo del mar todo es oscuro. ¿Sí? Bien, seleccionaron a genes de peces que tenían esa capacidad, ¿sí? Como de brillar en la oscuridad, luminiscencia tenían. ¿Qué hicieron? Tomaron ese gen, entonces además de agregar el gen de interés, agregaban otro gen, ¿sí? Pegadito a este, que era responsable de emitir luminiscencia. Pero esa luminiscencia solo se ve en la oscuridad. Bueno, aquí diríamos, aquí va el otro cachito de ADN, ¿verdad? Que se transmite aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saberlo? Bueno, les presumiré que alguna vez hice una visita allá con los gringos, fuimos a varias universidades, 2, 3 universidades. En una de ellas nos invitaron nos llevaron a visitar instalaciones de Monsanto para que viéramos cómo, más o menos cómo trabajan, porque no nos dejaron ver todo, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo pregunté ¿y cómo hay garantía de que está el gen ahí? El investigador que nos estaba atendiendo nos dijo, vengan, nos metió a un cuarto oscuro. Bueno, claro, había luz, ¿verdad? Cuando entramos. Y había una cámara ahí que tenía unas cortinas oscuras y adentro había unas cajas Petri, ¿sí? Entonces apaga la luz y ya estábamos ahí cerca de esta cajita donde estaban las cajitas Petri. Y lo que se veía era en algunos cachitos a donde había pegado el ADN, se observaba que brillaban en la oscuridad, ¿sí? En donde no pegó el ADN, pues no brillaban, no emitían esa luminiscencia, ¿sí? Con eso entonces los investigadores saben en qué individuos sí prendió, por decirle de alguna manera, el ADN y en qué otros no prendió, ¿sí? Con ese gen que agregaron, ¿sí? Entonces eso da certeza para saber cuáles sí se modificaron genéticamente y cuáles no, ¿sí? Vamos a suponer que aquí modificamos así el maíz, producimos individuos que se llaman maíz BT. ¿Cómo saber que está presente el gen CRI, que se llama así el gen que se incorporó al maíz BT? Porque pegadito a ese está un gen que es responsable de la luminiscencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando se ponen las cajitas Petri en total oscuridad, brillan los cachitos de individuos a donde se pegó. Dirán ustedes, ¿y entonces las plantas van a brillar? Pues difícilmente se vería porque se necesitaría oscuridad absoluta. Y ustedes saben ya que en el mundo, en el planeta Tierra, es muy difícil ya tener esas zonas en total oscuridad, ¿sí? Bueno, tenemos tanta luz artificial que eso ya es difícil. Pero bueno, si alguna vez hubiera eso, entonces los que han sido genéticamente modificados se verían así.
Esa es la manera de saber si pegó o no. No se sabe, o sea, no he leído más bien ningún reporte donde nos digan, con esta técnica hay el 100% o el 90% o el 70% de seguridad. ¿Ah? Puede ser que en algunos pegue y en otros no. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, profesor. Bien, continuamos. Entonces, ¿cuál es el resultado de del diseño de algunos organismos genéticamente modificados? Perdón por el lapsus, aquí no es triticum, es arroz, no es triticum, es trigo. Aquí debe ser Oryza, ¿verdad? Oryza sativa, que es el nombre científico del arroz, pero bueno, aquí un lapsus, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son los resultados del diseño de algunos organismos genéticamente modificados? Ustedes deben saber que hay una controversia muy grande. Algunos opinan que debemos rechazar todos los organismos genéticamente modificados, que porque están jugando a ser Dios, que porque no se puede modificar así, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una controversia que no nos da tiempo de abordar. A mí me encantaría, porque yo creo que ustedes, para tener una opinión clara, deben tener conocimiento bien de lo que pasa. Lamentablemente no tenemos tiempo y solamente externaré algunas cosas. ¿Sí? No todos los organismos genéticamente modificados son nocivos, ni tampoco es cierto que con irresponsabilidad se sacan a la venta del público o al consumo del público sin haber he realizado algunas pruebas que den certeza de que no van a causar problemas a los que la consuman, ¿sí? Pero bueno, a pesar de toda esa mala propaganda que le han hecho a los transgénicos, hay algunos casos que son ejemplo para que vean que los organismos genéticamente modificados no son el diablo que pintan, ¿verdad? Aquí tenemos el arroz dorado. ¿Cómo se diseñó el arroz dorado? Con varias técnicas, no importa eso. Lo que importa es qué querían resolver, qué problema querían resolver. El siguiente, en el Oriente Extremo, por allá en aquellos países de Tailandia y esos donde hay un montón de gente y además son países pobres, habían observado un problema, que los niños desertaban de las escuelas porque no aprendían. No aprendían y los niños se desesperaban, sus papás se angustiaban y los niños desertaban de la escuela. No sabían cuál era la causa hasta que un grupo de médicos se puso a investigar qué pasaba. Pensaban que era algún problema mental, etcétera. Nada de eso fue. ¿Sabe qué fue? Que la población en esos lugares tenía una deficiencia de la vitamina A. La vitamina A tiene que ver mucho con la visión que tenemos. La vitamina A está presente en algunos vegetales, ¿sí? Como el jitomate, la zanahoria, ¿sí? Pero cuando la gente vive en condiciones de pobreza, como era el caso, solo les alcanza para comprar arroz, así como acá en México, solo alcanza para comprar tortillas y frijol, si bien va, ¿verdad? Allá también el arroz, que es la base, ¿no?, de todo lo que consume. Entonces, los niños que solo consumían arroz, pues no tenían acceso a alguna fuente de vitamina A, ¿sí? Los padres, pues no es porque fueran deshumanos, no tenían dinero para comprar eso. Bien, entonces, ¿qué se le ocurrió a un investigador que se entera de esta problemática? Bueno, él piensa, y si el arroz es lo que consumen cotidianamente, ¿por qué no diseñamos un arroz que tenga ya el precursor de la vitamina A? No es que consumamos la vitamina A directa, perdón. Dije hace un rato que la zanahoria y el jitomate tienen vitamina A. No tienen vitamina A, tienen un precursor. Se llaman carotenos, ¿sí? Son unos pigmentos, pero que cuando los consumimos hay un proceso ahí de químico de degradación, etcétera, etcétera, que se dice que ese es el precursor de la vitamina A. Y entonces dice, ¿cómo hacer para introducir un gen responsable de que tengan el precursor de la vitamina A? Bueno, encuentra que podía hacerlo utilizando genes del narciso,
Sí, aquí dice en la diapositiva, utilizó 2 genes del narciso y un gen bacteriano. Estos producen beta-caroteno, que es el precursor de la vitamina A. Actualmente se tiene ya un arroz que tiene el beta-carotenos, ¿sí? Estos podían entonces resolver el problema de los niños que tenían problemas con la visión. Cuando empezaron, después de que se diseñó, el investigador le puso golden rice, o sea, arroz dorado en español, cuando quiso que se comercializara, inmediatamente brincó Monsanto. ¿Y qué dijo? No, espérate, porque si tú vas a comercializar ese arroz, tú diseñaste ese arroz utilizando tal y tal y tal y tal técnica, y esas técnicas yo las tengo patentadas. Así que por cada kilo de arroz tú me debes dar un cierto porcentaje de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el investigador? Pues se indignó, se enojó y mandó al carajo a Monsanto. ¿Y qué dijo? Pues entonces el arroz dorado no se comercializa. ¿Hasta cuándo se comercializó? Cuando terminó la patente, cuando venció la patente, ¿sí? No sé si son 5 o 10 años, no sé, pero hay tiempo en que vencen las patentes. Es como cuando van a comprar un medicamento ahí con el doctor Simi, ¿verdad? Con el doctor Simi, ¿qué les dice? Hay algunos medicamentos que no se han liberado la patente y por lo tanto no lo venden ahí. Venden solo los que ya venció la patente, porque entonces los puede producir cualquiera. Ajá. Bien, lo mismo pasa con las patentes en este caso. Entonces el Golden Rice estuvo guardado por ahí unos años hasta que vence la patente y entonces sí se comercializa. Entonces se pudo consumir ya en los lugares a donde querían resolver ese problema, pero ahora actualmente ese arroz está siendo cruzado con variedades típicas, variedades que ya están adaptadas a ambientes diferentes. Entonces este es un ejemplo de lo positivo y lo bondadoso que puede ser un transgénico. En otros casos, aunque no se hable bien de esto, ¿sí? Los transgénicos son un poquito más, si resuelven problemas de plagas y enfermedades, estos transgénicos son amables con el ambiente, ¿sí? Porque para controlar una plaga o una enfermedad, ¿qué le hacen normalmente los agrónomos? Le atiborran de un montón de insecticidas, pesticidas en general, ¿sí? Algunos otros tratan de usar el control biológico, pero el control biológico todavía le falta por avanzar mucho, ¿verdad? De repente cuando hay 200 hectáreas de algún cultivo y tiene problemas con plagas y no hay remedio de otra forma, pues se aplican pesticidas, ¿sí? Si el control biológico no da solución, ¿qué tiene que hacer un agricultor? Pues aplicar insecticidas. Si no, imagínense perder 200 hectáreas de un cultivo, pues no es fácil, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué trae como beneficio el que se diseñen plantas que sean resistentes a plagas y enfermedades? Que evitan el uso de pesticidas, porque la planta misma se defiende. Ahorita hablamos del maíz BT para abordar este punto que estoy diciendo. Aquí les muestro en esta diapositiva una papa transgénica. ¿Por qué es transgénica? Bueno, porque esta papa contiene un gen que produce la lactoferrina humana. Esta lactoferrina humana está presente en el suero de la leche humana, ¿sí? Es una glicoproteína que tiene la capacidad de unir las moléculas de hierro. Y además saben que tiene una actividad antibacterial y antiviral. O sea que esta papa modificada así, imaginen a un chamaco que está malnutrido porque o se murió su mamá o su mamá produce poca leche porque está mal alimentada, pueden alimentarlo con papa, porque la papa le está incorporando esta lactoferrina. Pero esta papa fue modificada genéticamente. O sea, que puede resolver un problema de esta magnitud. ¿Qué otros ejemplos? Bueno, aquí tenemos un nopal transgénico.
Este nopal transgénico le incorporaron algunos genes para que pueda producir vitamina A. Uh-huh. Y otra vez, ¿la vitamina A es importante? Sí, en nuestra fisiología necesitamos la vitamina A. No solo para ver bien, interviene en otros procesos fisiológicos, ¿sí? Bueno, pero entonces hay nopal transgénico, ¿sí? ¿Qué otros ejemplos cito? Bueno, aquí hay dos ejemplos. El que está en la parte inferior es que le han manipulado el ADN de jitomate y del melón de tal manera que han logrado que se retrase la maduración de estos individuos. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, porque han modificado el ADN, ¿sí? Y hacen entonces que al modificar el ADN tengan una cantidad reducida de etileno. Recuerden que el etileno es el que hace que maduren rápidamente los frutos los frutos. Sí, el jitomate también es fruto, ¿verdad? Sí, entonces con este diseño tenemos ahora jitomate que le llaman de larga vida de anaquel y su nombre es que parece trabalenguas, ¿verdad? Flavr Sabr, quién sabe qué quiera decir eso, ¿eh? Así se llama este jitomate. Del melón no sé cómo se llama, pero sí sé que hay uno ya de larga vida de anaquel. Es importante esto para la comercialización de estos productos, ¿sí? Porque cuando hace mucho calor, imaginen cuánto tiempo dura el jitomate, casi nada, menos de una semana y ya se pudrió. Si tiene una larga vida de anaquel, quiere decir que va a durar más tiempo. ¿Mm? Aquí arriba en la parte superior les muestro cómo dos plantas fueron inoculadas con una bacteria que produce el moteado bacteriano, ¿sí? Esta es una planta de jitomate, las dos fueron inoculadas. Vean esta que está muy dañada y esta otra que también fue inoculada y no está dañada. ¿Por qué? Porque esta es una planta genéticamente modificada. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vean el vigor que tiene y la otra vean cómo está. Bien, y aquí está el maíz BT del que quería hablarles, ¿sí? El maíz BT fue diseñado para resolver un problema. ¿Cuál es el problema que querían resolver y que no encontraba solución de otra manera? Es el ataque del gusano cogollero. El gusano cogollero ataca el cogollo del maíz y una vez que atacó a un cultivo, olvídense, difícilmente se puede salvar. ¿Qué hacían los agricultores cuando veían presencia del gusano cogollero? Insecticida. Y controlaban un ciclo al gusano, 1 o 2 ciclos lograban controlarlo, pero más ciclos más adelante, ese mugriento gusano se había adaptado al insecticida que le aplicaban. Y entonces, ¿qué hacían los agricultores? Más insecticida. Y otra vez el mugriento gusano se volvía a adaptar a esas concentraciones del insecticida o al insecticida nuevo que le aplicaban. ¿Y qué hacían los agricultores? Otro más potente y otro más potente y así iban. Era una historia de nunca acabar. Con base en esto, ¿qué hicieron para tratar de resolver este problema? Bueno, rastrearon en todos los lugares donde se produce maíz si había alguna raza o alguna variedad o incluso algún híbrido que fuera resistente al gusano cogollero. Rastrearon en todos lados y no encontraron nada que fuera resistente al gusano cogollero. Es decir, no podían resolverlo con herramientas de la genética tradicional. ¿Qué buscaban? Si encontraban una raza que fuera resistente, esa raza la iban a utilizar para cruzarla con todas las demás razas que fueran susceptibles al gusano cogollero, ¿sí? Pero no encontraron a ninguna. De tal forma que la genética tradicional no podía dar una respuesta a eso. Fue la genética alternativa a través del diseño de un transgénico, por lo tanto interviene la ingeniería genética para diseñar plantas resistentes al gusano cogollero. ¿Qué hicieron? Vean esto.
aislaron un gen de Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es también una bacteria. El cachito de ADN que tomaron le llamaron gen CRI, ¿sí? Ese gen CRI produce una proteína que lo que hace es destruir el aparato digestivo de los gusanos. Quiere decir que Bacillus thuringiensis probablemente de por sí mata gusanos, ¿sí? ¿Cómo? Pues los infecta. Es como cuando a nosotros nos da una infección bacteriana, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros la resolvemos utilizando antibióticos, pero los gusanos esos que viven en la naturaleza pues no pueden utilizar antibióticos. Entonces, Bacillus thuringiensis de por sí es una bacteria que parasita a ciertos tipos de gusanos, ¿sí? Localizaron cuál es el gen responsable de esta capacidad de Bacillus thuringiensis. A ese cachito de ADN que localizaron le llamaron gen CRI. ¿Qué hicieron? Bueno, para poder introducir el gen CRI, utilizaron una estructura que tiene la bacteria Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? Que se llama plásmido, ¿sí? No todas las bacterias tienen plásmidos, pero Agrobacterium tumefaciens sí tiene un plásmido. ¿Qué hicieron entonces? Modificaron el plásmido de la bacteria, ¿sí? Aquí es a donde introdujeron el gen CRI, en el plásmido, ¿sí? Una vez que modificaron el plásmido de una bacteria, la indujeron a que se reprodujera, ¿sí? Esta bacteria reproduciéndose, saben que se reproduce asexualmente, por lo tanto es como si esta bacteria se estuviera reproduciendo por mitosis, ¿sí? ¿Y qué definimos de la mitosis? Una célula madre que da origen a dos células idénticas, ¿sí? Así definimos mitosis. Entonces, justamente esta bacteria, si ya fue modificada, cuando se reproduzca va a reproducir dos hijos con la misma información. Esos dos hijos se van a reproducir y van a producir a su vez cada una dos hijos con la misma información y así vamos. Entonces, ya que tenían el cultivo de estas bacterias ya modificadas, ¿qué hicieron? En un cultivo de tejido vegetal, precisamente de maíz, ¿sí? Y utilizando a Agrobacterium tumefaciens como vehículo, infectaron el tejido. Recuerden que es en callo. Infectaron el callo, ¿sí? Cuando se incorpora el gen CRI al ADN del maíz, ¿sí? Y entonces todas las células que se van a reproducir a partir de modificar el callo van a llevar ya incorporado el gen. Vean aquí en la imagen, ¿sí? Se introduce el gen CRI mediante Agrobacterium tumefaciens. El gen CRI pega en el ADN del callo. Aquí está poniendo el ADN como cromosomas y ahí muestra un cachito rojo que es el gen CRI. Una vez que esta célula ya tiene incorporado ese cachito de gen, empieza a reproducirse y entonces todas las células que desciendan de esta van a tener su ADN modificado. ¿De acuerdo? Aquí se muestra con una célula. El callo en realidad no es una célula, pero sí se puede modificar todas las células del callo y todas las células que se reproduzcan van a tener ya el ADN modificado. Después de aquí se le da el tratamiento de un cultivo in vitro cualquiera, ¿sí? Al final, que obtuvieron una planta que los gusanos cogolleros le hacen nada. Cuando el gusano se acerca y empieza a comerse el cogollo, está comiendo también esa proteína que lo va a matar, que le va a destruir el tracto digestivo. Y este es el maíz, el famoso maíz BT, del que luego hicieron un montón de escándalo organismos como Greenpeace. ¿Eh? ¿Cuál fue el cuestionamiento que hacía Greenpeace al maíz BT? Fue uno muy sencillo, que la mariposa monarca cuando viajaba de Canadá a México pasaba por la franja maicera de Estados Unidos, que es donde está Iowa, y váyanse de Iowa para
Pacífico y no sé cuántos países más están ahí. Perdón, cuántos estados de la Unión Americana están ahí, pero entre ellos está Iowa. Síganle para allá, y ahí donde hicieron el cuento del Mago de Oz, también está en la franja maicera. ¿Sí? Entonces, la mariposa atravesaba esa zona, la franja maicera, ¿y qué pasaba? Pues también comía granos de polen del maíz BT. ¿Y qué le pasó a la mariposa? Pues entregó el equipo también, porque es un insecto. Y esa proteína que produce el gen CRI tiene la capacidad de destruir insectos. A nosotros como mamíferos no nos hace nada, pero a los insectos sí. Entonces pegaron el grito y dijeron, no, pues es que no sirve, no sé qué. Bueno, es un problema real. La mariposa y cualquier insecto se va a morir. ¿Hay solución? Pues tal vez. Habrá que modificar un tanto el ciclo reproductivo del maíz, que sea precoz o yo no sé, de tal forma que no coincida con el viaje de la mariposa monarca, ¿sí? Y eso se puede hacer. Ahora, cuando aquí en México hay agrupaciones que rechazan al maíz BT, ¿sí? Y fíjense, aunque yo estoy de acuerdo con los transgénicos, sí estoy de acuerdo con ellos en que el maíz BT no se debe sembrar en México. ¿Por qué razón? Porque algo que sí es cierto es que aunque tenemos esta maravillosa tecnología, no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el resultado a lo largo de los años al utilizar estos transgénicos. Entonces, nos conviene que en los lugares, en los centros de origen de las plantas que se están modificando, no se cultiven a los modificados genéticamente. ¿Por qué? Hay que dar tiempo y ver qué es lo que pasa. Si hubo un problema, no importa, porque nuestras razas que no han sido modificadas, ahí están intactas. Entonces, no conviene que se mezclen organismos genéticamente modificados con otros que no han sido modificados, ¿sí? Hay otro ejemplo importante, es el diseño de un algodón que es resistente también a una plaga. ¿Es diferente con el maíz BT? Sí, porque el algodón no lo consumimos. El algodón se utiliza para diseñar algunas prendas de vestir. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, y en animales, ¿qué es eso de cómo se utiliza, cómo se modifican a los animales? Bueno, les pongo aquí como ejemplo al cerdo, que es uno de los que se ha modificado genéticamente, ¿sí? ¿Para qué se ha modificado? ¿Para qué se usa? Bueno, aquí están las diferentes formas en que se ha modificado, ¿sí? Bien, quien sepa inglés, tradúzcalo, por favor, para los que no sabemos inglés. ¿Alguien sabe? Bueno, aquí se está hablando de que se está manejando la introducción de ADN con microinyección. Aquí lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿para qué se usa el cerdo? El cerdo se utiliza para construir, para producir, para que sean portadores de órganos que luego van a ser trasplantados a otra especie, en este caso a los humanos. Se utilizan como bioreactores. Aquí, ¿qué quiere decir? Que la industria farmacéutica, ¿sí?, está utilizando a algunos animales, entre ellos el más importante, el cerdo, ¿sí?, para mezclarlo con genes humanos. ¿Qué es lo que pretende con esto? Bueno, utilizar a los cerdos para que produzcan ADN que a los humanos nos conviene. Aquí se habla de que contienen hemoglobina humana en sus glóbulos rojos. ¿Para qué nos serviría? Para resolver el problema de la donación de sangre, ¿sí? De repente hace crisis, quién puede donar sangre, etcétera, etcétera. Pero si ya tenemos ahí un bioreactor, como le llaman aquí, que está produciendo sangre humana, ya resolvimos el problema. Yo no sabía qué tan grave era la donación de sangre,
hace como 3 años tuvieron que operar a mi madre en el Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México, y aunque es público porque pertenece al Seguro Social, nos pedían como condición que donaran 6 personas sangre. Creo que le sacan 1/4 de litro a cada uno, no me crean cuánto, pero bueno, el caso es que conseguir donadores es dificilísimo. Aunque yo me presenté, yo pertenecía al programa de donadores de sangre, si a mí me llamaban de cualquier lado, yo iba y donaba sangre. Pero desde que tuve problemas con la presión arterial, ya no me dejan donar sangre. Entonces yo me presento a donar sangre y me descalificaron. Fui con mis 2 hijos y descalificaron a uno porque había tenido gripe. Al otro sí lo admitieron y donó sangre. Fue un problemón conseguir quien donara sangre en serio, A mí se me hacía increíble. Yo digo, pues todos como humanos estamos dispuestos a donar sangre. Bueno, desde mi perspectiva así lo veía. ¿Por qué? Pues porque yo soy así. Si alguien necesita de mi sangre y sirve, pues ahí está. Al final la voy a reponer después, ¿no? ¿Que me va a costar un poquito? Pues sí, pero no me voy a morir, ¿no? Bueno, entonces es importante tener siempre reserva de dónde podamos tomar sangre. También se está trabajando con cerdos que produzcan ¿cómo se llama? Lo que regula la diabetes, ¿cómo se llama, chicos? Alzheimer me trae de la cola ya, Insulina. Aquí tenemos otro caso, están produciendo insulina humana. Y eso es importante. ¿Cómo que puede producir un cerdo insulina humana? Bueno, porque se ha modificado su ADN. ¿De acuerdo, chicos? Aquí está la otra vía para lo que se usa para que desarrollen órganos que luego puedan ser trasplantados a otra especie, en este caso, los humanos, ¿sí? Y luego, también tener cerdos que sean menos grasientos, ¿verdad? Díganme, ¿a quién no le gusta la carne de cerdo? Pues tiene un sabor bien rico, ¿no? A mí me encanta. Pero tiene mala fama porque antes sus hábitos alimenticios eran de lo peor, ¿verdad? Andaban allí en los basureros. Bueno, ahora sí vemos, los cerdos de granja pues ya no comen lo que sea. Se les da una alimentación balanceada, se les tiene en lugares limpios, etcétera. Aunque de todos modos apestan, ¿verdad? Los cerdos apestan, pero ya no son ellos, apestan sus desechos, ¿verdad? Bien, ¿qué se está desarrollando? Un cerdo que sea menos grasiento, ¿sí? Que tenga menos grasas para que podamos consumirlo sin ningún problema. Entonces, la ingeniería genética, vean cómo está dando respuesta a varios problemas que enfrenta la humanidad. ¿Qué otros casos? Bueno, y teóricamente podemos resolver mucho. Miren, en el caso del café, 2 cosas. Uno es que la gente luego quiere consumir café descafeinado, por aquello de que luego dicen que el café les quita el sueño, que la cafeína les quita el sueño. Se hace actualmente la extracción de la cafeína, pero se hace mediante métodos químicos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que le quita el sabor y el aroma al café, ya no huele igual, ¿sí? ¿Qué están pensando con la ingeniería genética? Bueno, modificar a través de esto, quitarle la cafeína y dejar un café con sus demás cualidades, que es el aroma, el sabor. Yo, como soy cafeinómana, sé muy bien de lo que digo, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho consumir café. El otro problema es en relación a la producción. El que acabo de decir es el consumo. El del que ahora hablaré es en la producción. ¿Qué pasa con el café? Como ven ustedes aquí en esta planta, los granos no llegan a la madurez al mismo tiempo. Aquí en este racimito que vemos, donde está el cursor, ¿lo ven? Hay semilla que ya está en rojo cereza, semilla amarilla que luego va a ser rojo cereza y verde. ¿Qué quiere decir? Que en un racimo tenemos que las semillas no maduran al mismo tiempo. Los que sepan de café saben que el grano se cosecha en rojo cereza, como está aquí. Así es como se cosecha y luego se le da todo el tratamiento que el beneficio le llaman al café,
para que consumamos ese rico grano, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si no todos llegan a la madurez al mismo tiempo? Bueno, tienen que dar 2 o 3 cortes. Y esos 2 o 3 cortes implica que los costos de producción aumentan. Por lo tanto, es un problema. Y a veces, cuando dan 2 cortes para cosechar el mayor número de granos en cereza, deben dar un tercero, porque no pueden dejar ningún grano en la planta, porque entonces tienen un problema con la broca del café. Este es un insecto, es un escarabajo, que si dejan granitos, ese canijo llega y se mete a los granos. Cuando el grano cae al suelo, ahí se quedó el huevecillo del escarabajo, que cuando llega el siguiente ciclo y empiezan a producir grano, este canijo, escarabajo se reproduce como loco. Hay mucha comida y entonces causa problemas severos en los cafetales. Por eso no deben dejar granos, lo que implica que hagan 3 cortes, aumentando los costos de producción. ¿Qué están pensando? Bueno, busquemos la manera de que al modificar el ADN, al manipular el ADN del café, logremos que todo el grano llegue a la madurez al mismo tiempo. Y así se ahorró mucho, ¿verdad? Un problema sanitario y un problema económico. Otros casos que quieren resolver o que son posibles a resolver es el caso del tabaco. El tabaco es muy nocivo porque ya saben que la nicotina, no sé qué tantas cosas tiene, que es capaz de generar efisema pulmonar y cáncer pulmonar, de tal manera que los consumidores de tabaco entregan el equipo por esta sustancia que se llama nicotina, es muy nociva. ¿Qué están pensando? Bueno, modificar eso mediante la ingeniería genética, quitar del tabaco, la nicotina, ¿sí? Para que puedan seguir echando humo sin que tengan problemas de salud, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, el girasol. ¿Ustedes saben para qué se emplea el girasol? La semilla de girasol se utiliza para hacer aceites vegetales. También de ornato. Ajá. Son de ornato y para hacer aceite, ¿verdad? La mayor utilidad del girasol es precisamente para hacer aceite, pero tiene problemas de plagas y enfermedades. ¿Qué están pensando? Bueno, que al girasol lo pueden modificar genéticamente para que sea resistente, que puede ser a insectos y a bacterias, e incluso hasta hongos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estas plantas se desarrollen sanamente, ¿sí? Sin el uso de pesticidas. ¿Qué otro problema han identificado que creen que se puede resolver mediante la ingeniería genética? Ya no tengo más ejemplos, pero hay otro montón, ¿sí? En la vid, o sea, en la uva, hay también problemas de hongos que están pensando en solucionarlos mediante la ingeniería genética. Bien, hasta aquí termino la unidad. Sé muy bien que no pudimos entrarle a la discusión. A mí me gusta mucho ese tema porque no se vale que digan, yo no estoy de acuerdo con los ONGs, y les pregunto, perdón, OGNs es otra cosa, ¿verdad? OGNs, organismos genéticamente modificados, OGMs. ¿Por qué no les pregunto yo, ¿y por qué no estás de acuerdo? Suelen decirme esto, escuchen, porque la maestra de biología no está de acuerdo. ¿Y qué? ¿Esa es una razón suficiente? No, por lo menos que diga, porque estoy de acuerdo con lo que dijo la maestra de biología, que fue esto y esto y esto. O que me digan, no estoy de acuerdo porque leí ahí en el periódico La Jornada, que son bien exagerados, que murieron un montón de ovejas porque consumieron soya transgénica. ¿Y con cuáles pruebas? Yo leí una nota así en La Jornada y yo leo y busco, ¿con base en qué dijeron eso? Pues no tienen pruebas, nada más porque a un fulano se le ocurrió decir que era soya transgénica. Y aún si hubieran consumido soya transgénica, ¿con qué pruebas están diciendo que se murieron las ovejas por eso? O sea, es muy fácil soltar la lengua, pero no es nada fácil demostrar, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí en nuestro querido México somos bien dados a eso, ¿verdad?
¿Qué quiere decir? Son actitudes poco científicas, ¿sí? Es cierto que los transgénicos tienen problemas, yo les señalaré uno. El uso de las patentes. Pues vean lo que pasó con el Golden Rice. Como Monsanto, que ahora ya no es Monsanto, sino ahora es Bayer, acaba de fundirse con la empresa alemana Bayer. Que lo malo es esto, que ellos son dueños de las patentes y entonces pueden hacer lo que se les pegue la gana por un lado. Por otro lado, en el diseño del maíz BT, que era de veras una solución generosa para el campo, ¿saben qué hicieron estos canijos? Por decirles lo menos feo. Bueno, una vez que añadieron este gen que producía esta proteína, responsable de la proteína que mataba a los gusanos, ¿sí? Una vez que lo produjeron, se dieron cuenta que lo que estaban produciendo era líneas puras, individuos genéticamente estables. De tal manera que si comercializaban la semilla así tal cual, bastaba con que yo, agricultor, comprara una sola vez, la sembrara y guardara semillas de esa siembra para el siguiente ciclo y así, porque me estaban vendiendo una línea pura. Cuando estos canijos de Monsanto se dan cuenta que eso pasaba, ¿saben qué hicieron estos cabezones? Le agregaron un gen más que se llama Terminator. ¿Qué hace ese gen? Hace que la planta sea autoestéril, tan sencillo como eso. Así entonces, aquel que compre maíz BT tiene que estar compre cada año, ¿sí? Entonces muchos dicen, no, es que ahí está el control de Monsanto. Y yo digo, bueno, sí tienes razón, pero entonces yo te pregunto, ¿y por qué no cuestionas a Monsanto por los híbridos? Porque si tu preocupación es esa, lo lógico es que también critique a Monsanto porque también controla los híbridos que se distribuyen a nivel mundial. Si no, como que quedó corta la crítica, ¿no? Sí, este es uno de los grandes problemas, pero no es un problema de la técnica de los transgénicos, es un problema económico. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se puede dar esto? Porque para nuestra desgracia vivimos en un país, en un mundo capitalista. ¿Y qué les interesa a los capitalistas? La ganancia. No les importa nada más que la ganancia. La gente se puede estar muriendo por lo que vendan, pero a ellos les importa la ganancia sobre todo, ¿sí? Entonces, podemos modificar este aspecto de producir lo que me deje más ganancia, sí, pero no es una lucha biológica, es una lucha social. Si nosotros queremos modificar esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar el modelo económico, ¿sí? Quitar a los capitalistas y establecer un gobierno cuya preocupación principal sea la gente, no la ganancia, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos el gobierno, tenemos un gobierno que se preocupe más por la gente, por ende, todas las trastadas que quieran hacer empresas como Monsanto y otras, pues se van a topar con pared, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está entendible lo que digo, chicos? Ese sí es un problema real, pero nada tiene que ver con la técnica del diseño de transgénicos. ¿Qué otro problema sí es real? Lo que les decía, no sabemos a ciencia cierta cuáles son las consecuencias que nos van a traer los transgénicos. Que nos van a matar y que va a acabar la vida. No es tan drástico lo que pueda ocurrir. Pero sí tenemos que tener cuidado para ir observando y tomando las medidas para corregir lo que se deba corregir. Finalmente, yo concluyo este apartado diciendo, me dijeron ya cuántos humanos vivimos en este planeta Tierra, chicos. ¿Alguien sabe cuántos somos aproximadamente? Alrededor de 7,000 millones. Alrededor de 7,000 millones de humanos. Ya rebasamos esa cantidad. Todos esos humanos tienen el mal hábito de comer.
y además quieren comer 3 veces al día, ¿sí? Esos humanos, qué barbaridad, ¿verdad? Bueno, pues así somos. Nuestra fisiología así es, ¿sí? Entonces, para resolver el problema de qué comen, aunque algunos sostienen que el problema de la humanidad no es cuánto producimos, ¿sí? Probablemente tengan razón, habría que verlo a más detalle, pero yo sí estoy convencida de algo. Para darles de comer a esos más de ¿cuántos? 7,000 millones, necesitamos apoyarnos en todas las metodologías agrícolas que hay, ya sea la agricultura orgánica, la agricultura convencional, esa que usa pesticidas y fertilizantes, e incluso la ingeniería genética.